Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Buenos días a cada uno de ustedes. Como siempre, es un privilegio bien grande poder saludarlos desde este lugar y más aún compartir con ustedes la palabra del Señor desde una perspectiva bíblica. Así que vamos a dar inicio esta mañana. La meditación que hoy tendremos la hemos titulado La lealtad que preserva la santidad. Y si usted se dio cuenta y se percató en el sentido de cada uno de los cantos que entonamos esta mañana, con excepción de este último en el que nos mostramos rendidos ante el Señor, los demás fueron de exaltar la grandeza de Dios. Y cuando somos conscientes de esa grandeza de nuestro Dios, entonces es difícil no poder ser leal. Muchas veces confundimos la palabra lealtad con fidelidad. Fidelidad está más enfocada, su significado está más enfocado a atender lo que dice un contrato. Cuando usted y yo hacemos un contrato y le damos cumplimiento, somos fieles a ese contrato. Pero la lealtad va un poquito más allá. La lealtad es mantener esa fidelidad y cumplir en las buenas y en las malas. Algo así como cuando uno se casa, ¿no? Y hace sus votos. No importa si es en la enfermedad, si es en la riqueza, si es en la pobreza, la lealtad debe ser permanente. Y cuando estamos delante de un Dios como el que nos presentaban con la adoración de esta mañana, pues creo que solo hay una respuesta. Le pedí favor a Luis que él al inicio de esta mañana leyera la lectura bíblica sobre la cual vamos a estar meditando hoy, para poder tener la oportunidad de hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto durante estos meses. Estamos estudiando el libro de Nehemías. La semana pasada llegamos al capítulo 12, terminamos el capítulo 12 y hoy estamos empezando el último capítulo de este fabuloso libro. Alguien dijo: es tan emocionante que podría hacerse una película sobre él. Sí, es cierto. Yo pienso también que es tan inspirador que podríamos hacer un libro que se titulara, no lo había pensado, pero quizás yo le pondría Lineamientos para los políticos de hoy. Sí, creo que así quedaría bien. Muy bien, ustedes recordarán cuando empezamos con el libro de Nehemías. Nehemías comienza su relato con una historia, con una noticia que le parte el corazón. Lo hace llorar, lo hace orar durante días, se confiesa delante de Dios. Y con esa carga en su corazón, Nehemías va con el rey Artajerjes y le pide permiso para regresar a su ciudad natal, a Jerusalén, a reconstruir la muralla, a construir la ciudad. Y el rey no solamente le da permiso, sino además de eso le da cartas de salvoconducto y lo envía con una escolta y lo envía con recursos para hacer el trabajo que Nehemías quería hacer, que Dios había puesto en su corazón. Ya estando en Jerusalén, Nehemías un día de noche se levanta y va a dar una vuelta por ahí para ver las condiciones en que se encuentra. Realmente imagino que lo que vio fue algo desmoralizador, pero esto lo que hizo en el corazón de Nehemías fue impulsarlo a motivar a sus conciudadanos, a su pueblo, a que todos juntos trabajaran en la reconstrucción de la muralla, en la reedificación de la ciudad. Sin embargo, cuando ellos están trabajando, pues surgen las envidias, surgen las amenazas, surge el peligro, pero esto no los amilana a ellos, al contrario. Con la espada en una mano y con la piocha y la pala en la otra, ellos siguen con la obra porque saben que Dios peleará por ellos de ser necesario. Por supuesto que los problemas no solamente venían de afuera, también habían problemas adentro. Y recuerdan ustedes de que los nobles
habían hecho de la usura un modo de vida. Ellos cobraban intereses abusivos a los más pobres, les expropiaban sus tierras, esclavizaban a sus hijos, y cuando Nehemías ve esto, los reprende duramente y los hace que devuelvan todo lo que habían tomado para restaurar la equidad del pueblo. Mientras tanto, por allí en la oscuridad estaba Sanbalat, Gesem, Tobías y otros enemigos confabulando en contra de Nehemías, haciendo planes para hacerle daño con tal de detener la obra de reconstrucción de los muros. Pero finalmente, en apenas 52 días, la muralla está terminada, está construida. Era una obra que no tenía explicación para los pueblos vecinos. Quedaron atónitos y entendieron que definitivamente esta era una obra de Dios. Y reconocen que así fue. Ya con los muros listos, la gente se organiza la vida en la ciudad, se nombran porteros, se nombran levitas, se nombran cantores, y cada quien va a tener lo que le corresponde hacer. Entonces, bajo la dirección de Esdras, se convoca a la asamblea y se lee la ley de Dios. Y aquí la gente se da cuenta que hay muchas cosas que están infringiendo y que no están cumpliendo con los mandatos de Dios. El pueblo se constriñe, se arrepiente y empiezan a llorar. Pero se les dice de que no es momento de llorar, que se pongan felices, que se pongan contentos. Y así lo hacen cuando se les recuerda, mejor dicho, de que la fortaleza de ellos está en el gozo del Señor. El pueblo entonces ora largamente, reconoce sus pecados y la fidelidad a Dios a través de la historia. Y cuando ellos reconocen todo esto, están tan conmovidos que firman un pacto solemne en el que ellos de su propia voluntad dicen: vamos a respetar el sábado, vamos a proveer para el servicio de la iglesia, para el servicio del templo, y vamos a cumplir los mandamientos de Dios y los vamos a obedecer. Luego de asegurarse que tanto la ciudad de Jerusalén como las aldeas aledañas tengan su población, llegamos al versículo 12, en donde vemos de que la gente se organiza y planean y desarrollan una gran ceremonia de consagración o de presentación de lo que Dios había hecho por ellos y de la construcción de esa muralla. Así que allá van los israelitas, los judíos, pueblo de Judá, haciendo una gran algarabía con címbalos y trompetas y celebrando. Dice el relato que la celebración era tal que se oía desde muy lejos. Y aquí fue precisamente donde nos quedamos la semana pasada. Y hoy vamos a continuar entonces con el capítulo 13 del libro de Nehemías. Pero antes de eso, yo quisiera pedirles que por favor cierren sus ojos. Vamos a encomendar a Dios este momento. Bendito Señor que estás en los cielos, queremos darte gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra. Yo quiero pedirte, Padre Santo, que tú estés presente, que tu Santo Espíritu sea el que hable al corazón de cada uno de mis hermanos. Y te pido, Padre bendito, que quites de mi mente toda influencia humana y que seas tú el quien hable a esta congregación este domingo. Gracias, Padre Santo. Te suplico, bendito Dios, que no me permitas decir lo que no tengo que decir y que no permitas que el corazón de mis hermanos interprete de manera equivocada lo que tú estás hablando a sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien. Entre el verso 12, el capítulo 12 y el capítulo 13 de Nehemías, hay un momento en el que Nehemías regresa a Persia. Regresa a reintegrarse nuevamente a su trabajo habitual como funcionario del rey. No sabemos cuánto tiempo pasa Nehemías ahí. Algunos comentaristas dicen que fue entre 2 y 10 años. No sabemos con exactitud.
Pero después de algún tiempo, Nehemías vuelve a pedir otra vez permiso al rey para hacer un segundo viaje y regresar a ver cómo están las cosas en Jerusalén. Posiblemente le había llegado alguna noticia no muy agradable a Nehemías, o posiblemente, no sé, quizás simplemente era nostalgia por regresar a su ciudad natal. Así que Nehemías regresa después de un tiempo y descubre tristemente que el pueblo una vez más había caído en descuidos, en transgresiones. Esta mañana yo quisiera que enfaticemos en dos de ellos. Podemos buscar más, pero vamos a poner atención a dos de ellos. Y dice los primeros versículos del capítulo 13: aquel día leyeron del libro de Moisés a oídos del pueblo, y se encontró escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios, porque no recibieron a los israelitas con pan y agua, sino que contrataron contra ellos a Balaam para maldecirlos. Pero nuestro Dios convirtió la maldición en bendición, y cuando oyeron la ley, excluyeron de Israel a todo extranjero. Cuando nos preguntamos qué quiere decir esto de participar o no participar en la asamblea de Dios, esto significaba que el pueblo de Israel, por ser parte del pacto que Dios había hecho con su pueblo, ellos tenían derecho que Dios les había dado a participar de la vida espiritual de Israel. Y por lo tanto, estaban incluidos también dentro de las bendiciones que esto significaba. Los israelitas por nacimiento estaban incluidos en el pacto, pero los amonitas y los moabitas no. Es más, ya en Deuteronomio anteriormente se había mandado que no podían entrar en la asamblea de Dios. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Será esto acaso una incitación a la discriminación, a rechazar a aquellos pueblos, a aquellas razas que eran diferentes o religiones diferentes al pueblo? Para responder a esta pregunta, mis hermanos, vamos a conocer un poquito quiénes eran estos amonitas y quiénes eran estos moabitas. Para empezar, los amonitas y los moabitas eran pueblos que habían surgido de una relación de incesto entre Lot y sus dos hijas. De esta relación, de la hija mayor, nace Moab, y algún tiempo después, la hija menor da a luz a Ben-Amí. El incesto obviamente es una práctica prohibida e inaceptable delante de Dios. Y el hecho de que estos pueblos nacieran como producto de una relación incestuosa, de una relación desesperada y una irregularidad sexual entre Lot y sus hijas, desde ahí ya tenían el estigma de ser pueblos de origen vergonzoso. Pero lo interesante es que en la Biblia, cuando usted lee de los amonitas y de los moabitas, ve que no resaltan, no sobresalen como hijos de Lot, como pueblo de Lot, sino resaltan precisamente por sus actitudes paganas y por su idolatría. Eso es lo que los hace a ellos especiales. Entonces, este origen incestuoso unido a la idolatría refuerza la idea de que eran un pueblo cuyas raíces no estaban muy bien. Habían nacido de un acto ilícito y además de eso se dedicaban a prácticas religiosas abominables. Estos amonitas eran gente muy cruel. Dice Amós 1:13 de que cuando ellos llegaban a un lugar y conquistaban algún territorio y veían a las mujeres que estaban encintas, mujeres que estaban embarazadas, abrían su vientre estando ellas vivas aún y sacaban a sus bebés. Así de crueles eran ellos. Su Dios era representado por imágenes, grandes imágenes fundidas en cobre, que tenían una figura humana con los brazos extendidos y tenían una cabeza de becerro, de vaca, de buey, de toro, de bovino.
Ese era el Dios al que ellos rendían culto. Y entonces prendían fuego dentro de esas estatuas que eran huecas para que se calentaran, y después de eso ahí ofrecían sobre esos brazos incandescentes los sacrificios, que muchas veces eran niños o eran bebés. Los moabitas. Estos moabitas eran, diría yo, lobos paganos de la misma loma. Cuando el pueblo de Israel va caminando hacia la tierra prometida, tenían que pasar muy cerca del territorio de los moabitas. Y entonces los moabitas empiezan a sentir inquietos a ver aquella muchedumbre que iba caminando. Balac, el rey de los moabitas, al parecer o no sabía por ignorancia o simplemente desestimó que, a pesar de su origen y conducta pecaminosa e inmoral, Dios había propuesto en su corazón respetar la herencia de Lot. Así dice la Biblia. El Señor le había dicho a Moisés: no molestes a Moab ni contiendas con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra. Pero el temor llevó a Balac a aliarse con los madianitas, y juntos buscaron por ahí un profeta pagano y lo contrataron, le pagaron una buena lana y le dijeron: mira, necesitamos que tú vayas allá y maldigas a ese pueblo, a Israel, porque nos preocupa que vayan a querer conquistarnos y a destruir nuestras ciudades. Y entonces, en este contexto, ustedes recordarán, se da un evento que a mí me gustaba mucho leer cuando era niño. Es un evento curioso y para mí todavía casi increíble. Resulta de que Balaam va montado en una burra, ¿verdad?, a maldecir al pueblo de Israel. Y cuando va por el camino, allí enfrente hay un ángel con una espada que está dispuesto a volarle la cabeza si es que Balaam quiere ir a maldecir al pueblo. Y entonces Balaam no lo ve, pero la burra sí lo ve. Y se tira al piso, y por más que Balaam le pega y le pega y le pega, la burra no camina. Y entonces Dios permite que la burra hable y le dice: ¿por qué me estás pegando? ¿Qué he hecho yo mal contra ti? Y Balaam, muy enojado, le dice: porque me estás avergonzando, no caminas, burra. Por supuesto, para mí no es increíble que la burra haya hablado, porque Dios tiene muchas maneras de expresarse. Lo que para mí es increíble es cómo este Balaam se pone a explicarle a la burra por qué le está pegando. Pero bueno, ustedes conocen el resto de la historia, así que lo dejamos ahí. Pero en consecuencia de estas actitudes de estos pueblos paganos, Dios manda a los israelitas a no casarse con esta gente. Y es aquí donde encontramos la primera transgresión a la que quiero hacer énfasis. ¿Por qué Dios prohibía esto? Porque sabía que los matrimonios mixtos indefectiblemente iban a conducir a la idolatría. Si no, veamos por ejemplo a Salomón. Salomón se casó con una amonita y bueno, se casó con otro montón de mujeres paganas. ¿Y qué pasó? Lo que Dios había advertido. Salomón fue arrastrado a la idolatría. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso de esto? Es que este no era un rechazo absoluto. Dios también es misericordioso y no se encierra en un cajón y no sale cuando necesita mostrar su amor a la gente, al pueblo. Dios demostró que podía redimir aún a esta gente pagana, aún a esta gente idólatra. Y el mejor ejemplo lo encontramos en Ruth la Moabita. ¿Se recuerdan ustedes de Ruth la Moabita? Moabita era porque venía del pueblo de Moab, venía de un contexto idólatra, pagano, pero por fe se unió a Israel. Y lo interesante es que esta Ruth es una de las 3 mujeres que aparecen en la genealogía de nuestro Señor Jesús.
Así que no hay una incitación aquí para que seamos discriminativos o para que despreciemos a los demás. Ciertamente, cuando leemos esto, pues es difícil sacarlo de contexto y pensar en algún momento que Dios nos está motivando aquí a guardar rencor. Pero no es así, mis hermanos. Hay un par de cosas, creo yo, que podemos aprender de esto. Lo primero es que el pecado siempre lleva una consecuencia. Y lo segundo, que este pasaje nos subraya, es que el origen no condena a una persona para siempre. Y eso es bueno para nosotros, porque vaya, si no, cada quien tiene su origen, ¿no? Pero Dios no nos condena a eso. Lo decisivo es la actitud hacia Dios. Entonces, ¿por qué Dios hacía esta prohibición? Lo que Dios estaba haciendo era proteger a las generaciones futuras de su pueblo de la maldad y de la idolatría que sabía que iba a llegar si se unían estos pueblos. Seguimos leyendo. Versículo 4. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, encargado de los aposentos de la casa de nuestro Dios, que era pariente de Tobías, le había preparado una habitación amplia donde anteriormente se colocaban las ofrendas de cereal, el incienso, los utensilios y los diezmos del cereal, del vino nuevo y del aceite prescrito por los levitas, los cantores y los porteros, y las contribuciones para los sacerdotes. Versículo 8. Esto me desgarró mucho, por lo cual arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera del aposento. Entonces ordené que limpiaran los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. El pueblo de Dios no solamente no debía permitir que los moabitas y los amonitas estuvieran en la asamblea de Dios, era necesario que hicieran cualquier esfuerzo a toda costa de evitar unirse en matrimonio con estos pueblos. Pero tristemente nos damos cuenta que aquí lo que encuentra Nehemías es que esta práctica de matrimonios mixtos se había degenerado y se había vuelto muy común. Se había vuelto tan común que incluso la casa sacerdotal había sido invadida por esta práctica impura. Eliasib era el sumo sacerdote en aquel tiempo y su rango, su posición lo ponía como administrador de los asuntos del templo y de todos los anexos y las propiedades que tenía. Sin embargo, y aquí es donde quiero empezar a resaltar el segundo tema, que es la deslealtad en el servicio y el descuido en las cosas de Dios. Eliasib había generado una alianza familiar en algún momento con un declarado enemigo de Dios y del pueblo, con Tobías. ¿Se recuerdan quién era Tobías? Muy bien, vamos a hacer un recordatorio también más tarde. Tobías había sido el que había incitado a los amonitas y a los enemigos del pueblo de Israel a hacer esfuerzos para evitar la reconstrucción de Jerusalén. Él, junto a Sanballat, Gesem y otros por ahí, habían ideado planes para hacerle daño a Nehemías y evitar que el pueblo completara la restauración de los muros de Jerusalén. Definitivamente la lealtad de Eliasib debía estar con Dios. Ojalá él hubiera escuchado estos cantos que nosotros entonamos esta mañana. Era su sacerdote, sí, pero obviamente también era una persona sin carácter. Pero eso sí, con una avaricia bien destacada. Su deslealtad, su indolencia y su falta de principios lo habían llevado bastante lejos. Para quedar bien con esta persona tan deplorable como era Tobías, le había provisto la Biblia dice una cámara, pero yo me imagino que debe haber sido un majestuoso departamento ahí junto al templo, en el que Tobías podía meter todas las cosas de lujo tenía. Yo me imagino, ¿será que posiblemente sería del tamaño del templo, de la nave principal? Yo pienso que difícilmente, porque
cuando leemos todo lo que ahí se guardaba, ahí estaban todas las ofrendas del vino, todas las ofrendas de los cereales, todo lo que había que darle y le correspondía a los que servían en la casa de Dios, debía haber sido un lugar enorme. Así que Eliasib saca todo eso y se lo pone, se lo forra, qué sé yo, con bonitas cortinas, se lo adorna con muebles lujosos. Y al volver Nehemías se da cuenta de que Eliasib había empezado a abusar de esos privilegios que su calidad de sacerdote le conferían y permitió que este incircunciso pagano viniera a profanar el templo de Dios. Seguramente Nehemías, como cualquiera de nosotros que tenemos celo por las cosas de Dios, se preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Cómo llegó a suceder esto? ¿Cómo vino tanta corrupción a ocupar el lugar santo? Eliasib tenía una tarea sagrada de conservar la santidad inviolable del templo y de los muebles, pero no lo hizo. Su influencia de sumo sacerdote se había usado directamente para hacer lo malo, porque había dado permiso y aprobación para que este pagano se asentara en este aposento y estuviera viviendo ahí sin ningún derecho, para que profanara el templo. Así que la primera reforma que Nehemías viene a hacer en su segunda visita fue ponerle fin a esta profanación indecente y a restaurar la cámara que se había manchado por la residencia de este gobernador pagano, idólatra. Así que imagínense ustedes, llega Tobía eufórico, muy molesto, no sé si lo pensó, yo diría que no se la pensó, pero agarra todos los muebles que ve allí y los saca, las sillas de cedro, las mesas de caoba, los candelabros de plata, quizás los adornos de marfil, y todo va para la calle, ahí lo tira. Ojalá hubiera pasado un par de perros por ahí y hubieran hecho pipí sobre eso. Qué emocionante y loco momento. A mí de veras me hubiera encantado ver eso. Me hubiera gustado ver también la cara de Tobías al ver todas sus cosas ahí tiradas en la calle. Entonces Nehemías no se lo pensó. Tobías había profanado la casa de Jehová de los ejércitos, el creador de la tierra y de todo lo que hay. Y eso no se podía permitir. Ahora, es fácil entender cómo Tobías, utilizando su habilidad política y todas las alianzas que había hecho, lograra convencer a los sacerdotes para hacer ese acto profano y convencerlos que le dieran ese lugar. Lo que para mí es inconcebible, cómo Eliasib, que era el sumo sacerdote de Dios, se había dejado convencer. ¿Dónde estaba la lealtad de Eliasib? Seguramente no estaba con Dios, seguramente estaba en las cosas materiales y en las ganancias que podía obtener de ese tipo de alianzas. Posiblemente no solamente eran ventajas económicas materiales, sino también ventajas políticas y ventajas de poder. Vamos al versículo 10. También descubrí que las porciones de los levitas no se les había dado porque los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían ido, cada uno a su campo. Por tanto, reprendí a los oficiales y les dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Entonces reuní a los levitas y los restablecí en sus puestos. Entonces todo Judá trajo el diezmo del cereal, del vino nuevo y del aceite de los almacenes. Los levitas y cantores se habían ido, ya no estaban en el templo. Imagino que aquel lugar, que era el lugar santo, que era la casa de Dios, estaba polvoriento, sucio, desprolijo, porque no había nadie
No había nadie que lo atendiera. Entonces Nehemías pues empieza a investigar qué fue lo que pasó aquí. ¿Cómo es posible que el templo de Dios haya llegado en esta condición? Y descubre que los servidores habían vuelto cada uno a sus campos, porque no estaban recibiendo las porciones que les correspondía. Aparentemente el pueblo había dejado de dar, había dejado de proveer, pero ellos sí tenían todavía obligaciones con su familia y debían proveer. Así que cada uno regresa a sus parcelas, a sus fincas, a sus tierras, a hacer lo que sus actividades seculares para poder tener el sustento. Entonces, lo que vemos aquí es, por un lado, un pueblo que está disgustado por la malversación, por la corrupción que está viendo en el pueblo, que está viendo en el templo, por cómo Eliasib está manipulando de mala forma las arcas del tesoro de Dios. Pero por otro lado también tenemos a un pueblo indolente, un pueblo que no exigió, un pueblo que también faltó a su lealtad a Dios, un pueblo que parecía ser que no tenía una relación personal con su Señor. Apenas unos años atrás, lo vimos, ellos habían estado en una gran algarabía, habían estado prometiéndole a Dios, habían hecho un pacto solemne en el que se comprometían, repito, a guardar el día sábado, a proveer para el servicio del templo, a obedecer y a cumplir sus mandamientos. Y ahora todo eso aparentemente se había quedado en el pasado. Pero dada la situación que estaban viviendo, era más fácil voltear a ver hacia otro lado. Es más, no solo era más fácil voltear a ver a otro lado, sino era más conveniente también, porque bueno, si mis ofrendas y mis diezmos están siendo malversados, entonces mejor lo guardo, lo retengo y lo utilizo en algo que sea de más provecho para mí o para mi familia. Al fin y al cabo, Dios creo que no necesita de lo que yo le dé. Él tiene más que suficiente. Y entonces la falta de responsabilidad de este sumo sacerdote al malgastar, al obsequiar y a privilegiar a este amonita insolente, a este enemigo de Dios, se había convertido en una excusa, en la excusa perfecta para que el pueblo dejara de ofrendar y dejara de traer sus diezmos al templo. Y entonces Nehemías llama a los oficiales, los reprende y restablece los servicios del templo, llamando a los levitas que se habían disperso para que cumplieran con sus deberes. Pero ¿sabe qué es lo más interesante? Que cuando el pueblo vio esto, entonces voluntariamente empezó a traer sus diezmos y sus ofrendas de nuevo. Es muy fácil, mis hermanos, voltear a ver a este pueblo de Judá y a juzgar y a criticar su conducta irrespetuosa, desleal y su ingratitud también para con un Dios que los había protegido y les había dado todo. Es fácil hacer eso y con frecuencia lo hacemos, pero es difícil reconocer que 2450 años más tarde la situación no ha cambiado mucho. La situación se sigue repitiendo a través de la historia. Y consciente de esto, el apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios, capítulo 6, que hay principios prácticos para la vida cristiana y que debemos atender y no debemos pasar por alto. Le decía o le escribía a los corintios: no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Jesús con Belial? ¿O qué tienen en común un creyente con un incrédulo?
¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Rolando nos ha ilustrado en muchas ocasiones, incluso creo que una vez nos proyectó una imagen acá de lo que es un yugo. Un yugo es una pieza rígida de madera a través de la cual se unen dos bueyes por el cuello y que va unido también a una carreta o a un arado, que es con lo que se quiere trabajar. Por alguna razón, Deuteronomios 22:10 manda no arar buey con asno juntamente. ¿Y por qué razón estará esta prohibición en Deuteronomios? Es algo muy lógico, ¿no? Y es muy sencillo de entender. Pues porque el buey es más grande y el burro o el asno es más pequeño. Uno es más fuerte que el otro. Uno es más ágil en su caminar, mientras que el otro va con paso lento, pero constante. Para que los bueyes unidos cumplan con la tarea, con la función que se quiere, generalmente se buscan que sean muy parecidos, muy iguales. Muchas veces se busca que sean de la misma raza para que no haya diferencia en los tamaños y en el temperamento del animal. Pero más importante que eso es que ambos animales deben ir en la misma dirección. Debe haber armonía entre ellos. Deben caminar incluso con el mismo ritmo. Y deben seguir la misma meta. Pero cuando se unen dos animales de diferente tamaño o de diferente raza o de diferente especie, entonces no se va a poder cumplir con lo que se quiere hacer. Estos animales, lejos de ser productivos ellos mismos, se van a hacer daño, se van a hacer sufrir, se van a generar dolor. Parece algo de sentido común, ¿no? Pero como yo he dicho en otras ocasiones, desafortunadamente, el sentido común no siempre es el más común de los sentidos. Así que a través de este pasaje, Dios nos exhorta a no asociarnos de manera íntima con personas que no compartan nuestra misma fe. Ahora yo pregunto, ¿será que la iglesia de hoy tiene este problema? Y no me refiero a nosotros como congregación, me refiero a la iglesia en general, pero donde obviamente está incluido Centro Bíblico El Camino. ¿Será que la iglesia tiene este mismo problema de unirse en yugo desigual? La frase unirse en yugo desigual se refiere a la idea de estar unidos en una relación que produce una carga diferente, una carga equitativa, una carga que castiga. Se refiere a que un yugo desigual impone muchas veces dolor y sufrimiento. La advertencia es que una situación como esta tiene una influencia negativa y que puede llevarnos a la decadencia espiritual y a la separación de Dios. La aplicación más común que hemos escuchado sobre esta frase de yugo desigual es el matrimonio, precisamente. Y es que cuando una persona se une en matrimonio con una persona que no comparte su misma fe, le va a tocar que llevar una carga pesada. Y no solamente una carga pesada, sino una carga que va a ser peligrosamente letal para su vida espiritual. Pero no nos confundamos, la aplicación no es específicamente o exclusivamente para el matrimonio. Hay muchas formas de sociedades comerciales o laborales en las que hay gente que no tiene la fe que nosotros compartimos y que entonces sus intereses no están enfocados precisamente en las cosas de Dios, sino están enfocados en las cosas materiales o cómo obtener ganancias de manera inescrupulosa.
Y cuando el cristiano se asocia con algo así, entonces también pone en riesgo sus principios cristianos. Y peor aún, va a alejarlo de Dios en busca de ganancias deshonestas. ¿Y qué de los amigos? ¿Será que los amigos también pueden constituir un yugo desigual? Bueno, un amigo y una amiga inadecuada también puede desviar a los cristianos de su objetivo, que es Dios. ¿Sabe usted que llegado el momento, la persona los padres dejan de ser influencia para sus hijos y la mayor influencia la va a generar las amistades que tienen? Esto ocurre más o menos entre los 11 y los 16 años, cuando el individuo aún no ha terminado de forjar su identidad. Pero no solamente con ellos. Yo conozco gente de 40 años que no ha terminado de definir su identidad como ser humano y que se vuelven vulnerables ante la influencia de terceras personas. Y entonces cuando se alían con amigos cuyo único interés es el mundo, entonces está corriendo un serio peligro. Pero qué dramático, ¿no? También puede suceder lo contrario. Que alguien me diga, es que voy a ir con mis amigos a ese club nocturno porque eso me va a ayudar a acercarme a ellos y a traerlos. No. Esa puede ser la excepción, pero no la norma. Y a menos que tengamos esa convicción, ese celo que tenía Nehemías, como decía mi abuelita, nos estamos metiendo a camisa de 11 varas. No. Las probabilidades son escasas. Y esa intimidad con ese tipo de amistades puede resultar muy peligrosas. Humanamente, mis hermanos, me hubiera gustado llegar hasta aquí y decir que Dios los bendiga y que continúe el servicio, pero todavía nos hace falta algo que para mí es complicado de abordar. Y es complicado porque nos involucra a todos. Y cuando todos estamos involucrados, entonces corremos el riesgo de herir susceptibilidades. Yo quiero decir lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque déjenme confesarles, el primer confrontado con esto fui yo mismo. Los versículos 10, 11 y 12 nos confrontan con una verdad incómoda. Y esta verdad incómoda es que hoy día han surgido, han proliferado algunos líderes religiosos. Y quiero hacer la aclaración que cuando me refiero a líderes religiosos, me refiero a aquellos que han tenido la osadía de mercadear con el Evangelio de Dios y se han aprovechado de la generosidad de los hermanos, se han aprovechado de su credulidad, pero también han aprovechado muchas veces su ignorancia bíblica. Y me refiero a aquellos líderes que hacen cualquier cosa por convencer a sus feligreses que mientras más dé, más próspero va a ser. Y sí, no podemos negar que este es un principio bíblico. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y que no falte alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No lo necesario, hasta que sobreabunde. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cuando el énfasis se pone en lo que se va a recibir y no en lo que yo quiero dar. Traer 10
porque voy a recibir 100. Ese no es un acto de adoración y de honra a nuestro Dios. Yo veo eso como un indignante y patético intento de querer sobornar a Dios. Voy a dar mis ofrendas porque yo sé que cuando yo doy mi ofrenda, Él me va a dar muchísimo más. No, esa no es la forma, mis hermanos, de honrar y adorar a Dios. Ciertamente Pablo escribió también a los corintios y les dijo: el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también sembrará. Pero además de eso agregó: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación. Y cuando dicen no de mala gana, no solamente es hacerlo de manera que me duele, sino también de manera interesada. Es la forma como yo traigo mis ofrendas al Señor. Y el Señor Jesucristo lo dejaba más claro todavía. Marcos y Lucas nos cuentan que el Señor Jesús llegó y se sentó allá en un rinconcito y empezó a observar cómo la gente venía a depositar su ofrenda en las arcas del tesoro. Y dice que venía gente de mucho dinero y ponían allí grandes cantidades de dinero. Otros quizás se quitaban su cadena, la ponían, su brazalete, su anillo de compromiso. El anillo de bodas no, porque le pegaba a la esposa, pero de pronto allí aparece una mujer con un aspecto claramente de pobreza. Viuda era ella. Y dice que llega y mete su mano en su bolso, un morralito quizás, y saca un dinero y pone allí en el arca del tesoro 9 quetzales con 75 centavos. Eso es lo que hoy día valdrían las monedas que ella puso ahí. Pero el Señor Jesús llama a sus discípulos y les dice: ojo, esta mujer ha dado más que todos los demás, porque todos vinieron y depositaron en las ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, puso todo lo que tenía para vivir. Así que, mis hermanos, lo que pone de manifiesto acá el Señor Jesús es que no es la cantidad que yo ofrendo, es la actitud, es cómo mi corazón agradece a Dios lo que tengo. El pastor John Piper decía: lo que hacemos con nuestro dinero es un reflejo de lo que amamos en nuestro corazón y de cuánto valoramos a Dios. Pero cuando el pueblo de Dios descuida lo que le corresponde a Dios, entonces la vida espiritual se marchita. Los levitas se dispersaron porque no tenían sustento. El altar quedó vacío porque nadie proveyó para su cuidado. Hoy pues no tenemos levitas. Pero Luis decía hoy en la mañana al inicio del servicio que Centro del Bíblico El Camino se ha caracterizado por ser una iglesia misionera, por ser una iglesia generosa. Es decir, que tenemos misioneros, servidores, que dependen de la fidelidad de cada uno de los que integramos esta congregación. Las consecuencias de que la iglesia deje de ofrendar, mis queridos hermanos, no se limita únicamente a lo económico. Afecta directamente la vida espiritual de aquel que retiene lo que es de Dios. Afecta también el testimonio y afecta también la misión a la que hemos sido llamados. Quiero leerle 4 cosas que ocurren. Por supuesto hay muchas más, pero quiero dejarle a usted 4 cosas que ocurren cuando la iglesia no responde con fidelidad a su llamado de mayordomía. Y repito, me estoy refiriendo a la iglesia en general, en donde obviamente está incluido también Centro Bíblico El Camino. Si no hay recursos, los ministros y siervos de tiempo completo se ven obligados a distraerse en otras actividades para sostenerse, tal y como pasó con los levitas en aquel momento.
En el modelo bíblico, las ofrendas no solo sostienen el templo, también a las viudas, huérfanos y pobres. Y cuando la iglesia no es generosa, los más vulnerables sufren directamente. La obra misionera depende del sostén de la iglesia. Sin ofrendas se limitan los envíos de misioneros y por ende el alcance de aquellos que todavía no conocen del Evangelio. Y lo más importante, se debilita el testimonio de la iglesia. Porque la iglesia, lejos de proyectar generosidad, proyecta egoísmo, indiferencia y falta de fe. Y lo que el mundo percibe entonces es incoherencia, porque estamos hablando de un Dios generoso, pero su pueblo retiene. No hay congruencia una cosa con la otra. Pero cuando la iglesia es fiel, entonces la obra florece, el templo nunca queda vacío, el mensaje nunca se apaga, la misión nunca se detiene. Mis hermanos, la lealtad se muestra con actos concretos. La fidelidad no es un sentimiento abstracto, sino más bien es una obediencia práctica. Dar lo que corresponde a Dios, mis hermanos, tampoco quiero que lo tomemos como que solo nos estamos refiriendo a la ofrenda y a nuestros diezmos. También estamos hablando del tiempo que Dios está demandando de nosotros. El tiempo que empleamos en otras cosas cuando deberíamos estar leyendo su palabra. El tiempo que empleamos en otras actividades cuando deberíamos estar orando. Retener lo que a Dios pertenece también es no poner en práctica los dones que nos hemos guardado y que Dios nos ha dado precisamente para usar en su obra. Retener lo que es de Dios, mis hermanos, siempre va a llevar a la decadencia espiritual. Así que esta mañana, la lección de Nehemías acá es un llamado claro a reordenar nuestras prioridades, las suyas y las mías. El pueblo había prometido fidelidad, pero con el paso del tiempo se dio la comodidad y el olvido llegó y el compromiso se quedó por un lado. ¿Acaso no nos pasa a nosotros a veces lo mismo? Ojalá a usted no. A mí sí. Si comenzamos con entusiasmo, pero poco a poco el mundo nos va distrayendo. Nehemías nos recuerda que la lealtad de Dios no es momentánea, es permanente. Es la lealtad que preserva la santidad. Quiero pedirle, por favor, que incline su cabeza, que cierre sus ojos y pensemos por un momento en lo siguiente. ¿Somos capaces de reconocer si estamos fallando en algo? Porque si no somos capaces, entonces hasta aquí llegamos. Porque no tiene sentido seguir adelante, no se puede dar el siguiente paso. Si estamos usando como excusa la evangelización para unirnos en un yugo desigual, en una relación sentimental, en una amistad indebida, en un negocio turbio, es el momento de dar marcha atrás. Si acaso hemos retenido lo que pertenece a Dios, nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra adoración, nuestro corazón dispuesto a atender el llamado que Él haga, nuestras ofrendas. Hoy es el día de restituir. Mis hermanos, de veras, Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita nada de mí. Pero el deseo de Él es que renovemos nuestro compromiso para que la obra nunca quede vacía ni la adoración interrumpida. Quise dejar el último versículo de este pasaje para este momento,
Porque Nehemías termina este episodio con una oración íntima delante de Dios. Yo casi lo percibo como un suspiro. El verso 14 dice: acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. Mis hermanos, podemos acercarnos a Dios esta mañana y decir como Nehemías: no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. Ojalá que sí. Bendito Dios que estás en los cielos. Quiero darte muchas gracias, porque tú hablas a los corazones. Has hablado a mi corazón y me has hecho reconocer algunas cosas en las que definitivamente estoy mal. Te pido perdón, Señor, y te pido que me ayudes a renovar mi compromiso contigo. Y te pido también, bendito Padre, que tú toques el corazón de mis hermanos de la manera que tú consideres la más adecuada. Y si hay algo que también ellos deben reconocer, y si hay algo que ellos deben retomar, y si hay algo que ellos deben renomar, también te pido que les des una mente y un corazón abierto para reconocerlo y renovar ese compromiso delante de ti y no guardarnos lo que a ti te corresponde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.